con la mesa directiva, con la doctora Ana Cristina, la secretaria, con el doctor Joaquín Díaz Tesorero, con Denise Iquique, los vocales, tengo una comunicación bastante frecuente. O sea, la labor de la asociación no se limita a que pues, tengo que hacer una sesión, a ver quién va y me olvido. No, quiero decirles que el viernes pasado, volví a ir por quinta ocasión a Hacienda porque parece imposible, a veces pareciera ser que el gobierno no nos quiere arreglar a veces las cosas, nosotros queramos pagar y quiere esperar a que tengamos un problema. Entonces, desde el año pasado del antepasado que inicié mi gestión, desde octubre de 2013, hemos hecho un esfuerzo por continuar lo que otros presidentes anteriores han hecho de legalizar la asociación, porque alguien dice, bueno, ¿cómo les voy a pagar una anualidad si ni siquiera me dan un recibo que me puede servir a lo mejor, ¿no? Y además de dar la formalidad que debe de tener. Entonces, la realidad, el hecho es que hemos estado yendo a Hacienda y por una u otra razón, además me pasó algo increíble hace 2 semanas en Hacienda, también se les va el sistema. Yo vi que en Hacienda no se iba el sistema, también se va el sistema y todo se va al diablo. Yo pensé que ahí no se iba, pero después de ver que ahí se va, o ir a arreglar algún trámite a MetLife, que es la compañía de seguros más grande del mundo y tampoco te lo puede arreglar, pues ya ni me preocupa que se vaya en Banamex y en otros lugares, ¿no? Entonces, el hecho de estar en la asociación, si ustedes se dan cuenta, hay un sitio de Facebook. ¿De aquí quién es seguidor del Facebook o nos consulta en Facebook? ¿Aquí hay alguien que lo haga? Todos. Bueno, pues quiero decirles que tener un sitio de Facebook a veces, cuando no es personal, en el cual algunos ponen lo que desayunan, sus pensamientos de motivación personal y todo, pues tiene que uno estar poniendo algún tipo de imágenes, algún tipo de textos o de avisos. Esta gestión nos ha tocado hacer un cambio en cuanto no a los objetivos de la asociación, que yo creo que le quedan bien claros a la mayoría, que es un grupo de amigos que hace 34 años se juntó para compartir la cirugía de mano y que eso generó pues pudiera yo decir, una institución que se llama Asociación Mexicana de Cirugía de la Mano, que es su razón social, y que único objetivo es vernos aquí cada mes. Que yo creo que va a llegar un día en que ya no nos vamos a ver aquí cada mes, nos vamos a ver a través de pantallas y la lista será con algún sistema de conteo también electrónico. Yo sé que el contacto humano y todo eso, pero en las casas a veces cuando estamos la familia reunidos estamos físicamente, estamos a través de una pantalla. Entonces son los cambios que nos están tocando. Tener un sitio de internet que estamos tratando de enriquecer con la historia de la asociación, con las actividades. Las actividades ya lo saben que es una sesión mensual, en este caso se tuvo que cambiar del tercer martes del mes porque que fue el cuarto, porque había un curso aquí de actualización de cirugía plástica y era más fácil cambiar la fecha que la sede. En abril nos sesionamos porque también hay actividades tanto de cirugía plástica como de ortopedia, y cada 2 años se hace lo que se llama un congreso. Alguna gente le pone internacional, a mí no me gusta la palabra internacional, yo raramente en México he ido a cosas internacionales. En México le llamamos un gringo, un chileno y a lo mejor un europeo internacional. Entonces yo creo que si no tenemos de todos los continentes que me enseñaron a mí, que creo que eran 5, entonces no puede ser internacional. Y por otro lado, yo preferiría ver un encuentro nacional, aunque nosotros realmente geográficamente funcionamos como una asociación metropolitana, aunque tengamos presencia en muchos estados, pues desgraciadamente no pueden estar aquí. Si no pueden estar cada mes los que viven aquí en el DF, pues menos los que viven en otros lados. Entonces esta plática es para motivarlos a que todos los que no son asociados se hagan asociados, porque necesitamos tener un relevo. Desgraciadamente la semana antepasada, el sábado antepasado, el 24 de febrero, falleció uno de los asociados, de los miembros, y a mí no me gusta llamar destacado, porque yo creo que todos los que estamos aquí somos destacados y brillantes, pero en el caso de este médico asociado, expresidente, el doctor Daumas, pues desgraciadamente le pasó lo que nos pasa a todos en la vida, que es el encuentro con la muerte. Dicen que hay 2 cosas seguras en la vida de un ser humano, que es el nacimiento y que es la muerte. A él le tocó el sábado 24 fallecer de una enfermedad larga, penosa, que sin embargo todavía en el mes de octubre lo tuvimos aquí sentado en este recinto, y ha sido de las gentes que más acudió a campañas extramuros, que es otra actividad muy importante de nuestra asociación, que fue presidente y que fue una persona pues
como decimos en México, un tipazo. El día domingo, el día domingo 25 de este mes de enero, sus restos mortales fueron cremados en el Panteón Francés de Legaria. Varios miembros de la asociación, principalmente presidentes, estuvieron para dar el pésame a la familia, y su servidor y el doctor Aspeitia nos encargamos de dar pues, el pésame oficial a la familia. De hecho, el próximo mes vamos a hacer una sesión semblanza que va a ser el favor de prepararla y exponer el doctor Víctor Aspeitia en memoria del doctor Daumas, donde conoceremos aspectos pues tanto de tipo académico como de tipo humano, de una persona, de alguien más de nosotros, que aunque decimos el alguien más, no es el alguien más. Todo mundo tiene una personalidad y un aspecto importante de ser asociado, de convivir en campañas extramuros, de convivir en sesiones, de convivir en los eventos sociales que tenemos a lo largo del año, pues es conocer una parte del individuo. El médico, que no se puede desligar del ser individuo, de tener lo que decían los antiguos griegos, la máscara, la persona, la personaria, que es la personalidad. Entonces, pues el próximo mes haremos la semblanza del doctor Daumas, que esperemos que descanse en paz. También en cuanto al congreso, que tenemos el congreso con reunión bianual, ya han de haber visto en los sitios de internet y de Facebook que lo tenemos programado para 3, 4, 5 de septiembre de este año. La sede está por decidirse, es casi seguro que sea el auditorio de la Facultad de Medicina. Esto, desde varios puntos de vista, el local es muy bueno de la acústica, es un recinto médico, y bueno, hay muchos hoteles que también están cercanos y que les haremos saber, tanto como lo del programa social. Vic, vas a pasar a hablarnos de las campañas para pasar posteriormente con nuestro ponente del día de hoy, que será el doctor Rodrigo Camacho Costa, cirujano plástico, actualmente adscrito al Hospital de Traumatología Ortopedia de Los Verdes, donde nos hablará de la efectividad de la aplicación de minidosis de acetato de metilprednisolona en el tratamiento del túnel de carpo. Esta plática tiene algo importante: la cirugía de mano más practicada, que no es de una génesis traumática, sino degenerativa, es precisamente el síndrome del túnel de carpo. Yo creo que entre el túnel de carpo, hablando de lo no traumático, y las lesiones de la punta digital, ahí se va el 60% de la práctica habitual que se hace, fuera de muy alta especialidad. Y siempre es importante hablar de tratamientos como estos, de tratamientos conservadores o fisiátricos antes del tratamiento quirúrgico. Sabemos que cada uno tiene un lugar muy específico, sabemos que se ha escrito mucho de esto, y es importante. Acabo de revisar la semana pasada una demanda de una paciente del Seguro Social que se operó en el túnel de carpo, que no hacía otros diagnósticos diferenciales. Esto pasó hace 3 o 4 años. Y bueno, la evolución de las cosas es de que probablemente uno de los médicos por un túnel de carpo vaya a la cárcel. Entonces, fíjense, hasta donde puede brincar la liebre. No hubo accidente automovilístico, no hubo una violencia, no hubo un arma, y sin embargo hay una lesión. Entonces, hablaremos de este tema, y antes el doctor Aspeitia nos va a dar el reporte de las campañas y también el asunto que me platicaste del viaje que vas a hacer. Yo creo que es importante. Buenas noches a todos. Este mes es un mes de mucha actividad en extramuros porque es la programación anual. Aquí está prácticamente todo desde que arrancamos el año. Aquí están cartas. Cartas que se hacen a los secretarios de salud de varios estados, negociaciones con DIF municipales, con DIF estatal, de cada estado para cuadrar la campaña. De verdad es muy desgastante. Tengo que tener mis apuntes donde pongo, este secretario ya no está, ahora el coordinador me lo cambiaron, pero ya cuando me piden tentativamente estas cartas es porque ya hay mucho del adelantado. Esta se dirigió a Coahuila, doctor Héctor Mauricio Zapata de la Garza, secretario de Salud. Aquí tenemos una para Chihuahua. Ayer estuve 1 hora ya con Chihuahua, creo que ya se concretó algo muy formal para Chihuahua.
todo esto es parte de lo que, pues que ustedes no ven, pero que es la parte política que se tiene que trabajar en las campañas y que es, pues es muy pesado. Pues la verdad es que suelten financiamiento para una campaña, aunque sea de altruismo, hay que convencerlos, hay que negociar y hay que... Chihuahua ya está listo, ahorita lo que están buscando es el apoyo quizá con el gobernador o con el, me decían que estaban negociando con Rotarios para las habitaciones. ¿Con Morelos qué pasó? No, con Morelos no hemos tenido ningún acercamiento. Esa es conocía a la persona, ahorita con Chiapas, con Durango, con Coahuila, con Puebla, Oaxaca y Hidalgo ya están. ¿Puebla ya está arreglado? También estamos en eso. Ajá. Lo que es, aquí tenemos un problema. Este año hay elecciones de varios estados para gobernador. Campeche, Querétaro, son 5 estados, pero de los cuales con los que trabajamos, que es Campeche y Querétaro, ahorita ni dan, o sea, porque a mediados va a haber elecciones, entonces ya no quieren gastar y ahorita hasta que entre el nuevo hay que renegociar todo. Pero de los que nos están afectando son 3 estados en particular que tenemos convenio de colaboración con ellos. Hablo de Campeche y ahorita ya ni te toman la llamada. Oye, ¿qué tal? Ya hasta que no, ya están ya entregaron, ya están los candidatos, que el del PAN fulano y tal, que el del PRI, que tal, en esas negociaciones. Entonces hay que buscar nuevos estados. Al quitar los de la agenda 3 que, no que van a estar en elecciones, pues ya tenemos ahorita Durango, Chihuahua, Chiapas lo estamos retomando, como hicimos muchas campañas en Chiapas hace muchos años. ¿Te acuerdas, Jorgito, cuando íbamos a Pijijiapan y a todos esos lugares? Y bueno, Chiapas también es un estado que parece que también está abriéndonos una posibilidad muy importante. Y aquí ya tenemos fechas tenemos ya. Aquí está el calendario. Tenemos 17, 18, 19 de abril, ya confirmado. Culiacán, Sinaloa. ¿Quién viene del general? Tú, ¿verdad? Y del departamento, ¿quién está? Ah, pues tú eres el... El año pasado esa campaña le tocó al militar, la de Culiacán. Fue solo a Maris, creo que de ustedes, pero fueron 6 de él. Ahorita me estaba pidiendo también el general esta campaña. El jefe, ¿cómo? A ver, tú vas a ser el próximo jefe, ¿no? Probablemente. Bueno, probablemente. Pues habla para que lo pongan. Ya lo está. Habla para que lo pongan hoy en la noche. No, no Destape político. No, porque ya tengo que empezar a armar esto. No, ya chequé que no cuadre con el Congreso de Cirugía Plástica. Ajá. Entonces, 17, quería hablar con Pacheco, pero no ha llegado, me decían que estaba todavía en el hospital. 17, 18, 19, ya es oficial. Lo único que sí necesitaría yo, una confirmación de las gentes del leñero. Ajá. Y si no, se la pasamos al general, la campaña, a los residentes del general. ¿Ok? O que me dijeran si quieren ir mejor a Chihuahua, que sería para mayo Chihuahua. Chihuahua la tengo para 18, 19 y 20 de junio. Ajá. ¿Cómo ven los del leñero? ¿Chihuahua en junio o en abril Culiacán, Sinaloa? Pues la de junio es mejor. Porque van a cambiar el año de residencia y estamos complicados. De abril a junio, pues mejor junio. 2 meses más. A ver, ahorita podemos negociar. ¿Cómo ven? Pero es que necesitamos comenzar, Vic. Ok, bueno. Ahorita lo ves ahí. Ahorita lo vemos. ¿No? Este año va a estar muy pesado. Yo creo que ya con estos estados me están confirmando ya prácticamente, creo que hay mucha posibilidad con Coahuila, con Chihuahua, Tlaxcala también. Tlaxcala está muy adelantado ya la negociación con Tlaxcala. Tenemos pendiente la de Hidalgo, o sea, la de Hidalgo se va a hacer.
se va a hacer la de Oaxaca, ¿Coahuila es en dónde? ¿En Saltillo? en la capital, en Saltillo. Ajá. O sea, ahorita tenemos ya seguras la de Hidalgo, la de Sinaloa, la de Oaxaca. Ya tengo fecha de Oaxaca. Pero tenemos negociación como con 4 estados más, 5, que 4 ya casi me están confirmando. Entonces, pues ya, yo ahorita sí que quiero definir qué grupo se va a ir a la primera. ¿Ok? Y bueno, pues empezamos con todo. Un comentario rápidamente del doctor Dalmás. Sabemos que todos los votos cuentan igual para fines estadísticos. Cada socio de nuevo ingreso o un socio de muchos años vale un voto, ¿no? Pero sin embargo hay médicos que por su trayectoria en las asociaciones y por su aportación ocupan un lugar definitivamente se puede decir que es un voto de calidad. Él, aparte de ser expresidente, era miembro del Comité de Honor y Justicia. Él hizo un congreso nacional, hizo el Congreso de Acapulco, que fue el 4º congreso. Él fue una gente que asistió con muchísima frecuencia, no nada más extramuros, sino a las sesiones ordinarias de cada mes. Y bueno, pues ahora sí que el próximo mes estamos preparando ya con la familia el material para recordar a nuestro queridísimo doctor Carlos. Pasamos con el doctor Rodrigo Camacho Acosta, que nos va a dar su plática. Es una plática que va a ser su trabajo de ingreso a nuestra asociación, con el cual le damos la gracias. Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación, a la doctora Ana Cristina. Vamos a tratar hoy el tema de efectividad de la aplicación de minidosis de acetato de metilprednisolona. Fue un trabajo de posgrado con el que trabajamos en el IMSS, en la raza de donde soy yo egresado. Y como decía el doctor Briceño, la patología del síndrome del túnel del carpo, pues, principalmente la consulta externa, era una de las principales, ¿no? Si no es que la principal, y posteriormente algunas otras patologías de compresión nerviosa. Entonces, el grupo de pacientes que tuvimos en un periodo corto de tiempo en realidad fue bastante amplio, y a partir de ahí pudimos sacar distintos protocolos de estudio. Como lo van a ver en algunas de las diapositivas, el mismo coautor, que fue uno de nuestros profesores, hizo varios estudios y a partir de ahí tomamos las bases científicas para este tipo de estudio. La que sigue. Simplemente como algunos antecedentes de manera rápida, recordar que el túnel del carpo está limitado por el retináculo flexor del carpo y a través de este túnel del carpo pasan el nervio mediano y los tendones flexores superficiales, profundos y el largo del pulgar. Las limitaciones anatómicas, y eso, bueno, ya en realidad todo el mundo lo sabe, y la parte más importante es que hay que recordar que en el límite proximal es donde está más estrecho, es donde aquí se encuentran los cambios morfológicos en este tipo de patologías sobre el nervio mediano. El síndrome de túnel del carpo es la patología más frecuente de compresión nerviosa en la extremidad superior, seguida posteriormente de otras compresiones nerviosas como es la del síndrome cubital. Y es una de las neuropatías periféricas más comunes. ¿Okay? La que sigue, por favor. A nivel general, revisando artículos, la incidencia que encontramos nosotros en nuestra institución como a nivel mundial fueron prácticamente las mismas, ¿no? Una incidencia que llega a ser hasta el 1% de la población, una prevalencia del 5 al 16%, y esta pura patología representa el 90% de las neuropatías por compresión. En nuestra institución fue la primera causa de atención de patología de mano en la consulta externa que nosotros estábamos llevando a cabo. En realidad, la etiopatogenia, pues bueno, permanece incierta, ¿no? Hay ciertas teorías, hay ciertas ideas del por qué se presenta esta patología. Lo que sí se ha encontrado y sí se ha sustentado, como lo vamos a ver en los resultados de este estudio, es principalmente una patología que se encuentra en mayor cantidad de mujeres y en un grupo etario entre 55 y 60 años. La que sigue, por favor. También, dentro de la información y de los artículos revisados, se encontró que la diabetes mellitus y la obesidad juegan un papel muy importante en la presentación de este tipo de patología. Sin embargo, a pesar de que la etiopatogenia es incierta, hay varias ocupaciones que están relacionadas con esta patología.
como es los trabajos que están con una exposición a alta presión sobre la muñeca, fuerzas altas, trabajo repetitivo y que se utilicen herramientas de vibración. Principalmente las personas que llegaban a nuestra consulta, gente que se dedicaba a la computadora, ¿no? De ahí que actualmente inclusive hay teclados ergonómicos, mousepads, todo eso que se han ido construyendo de manera que sea tal que quite la presión sobre el túnel del carpo. Como les decía, fue la primera causa de atención en consulta externa por patología de mano en el Centro Nacional de la Raza. La que sigue, por favor. Las manifestaciones clínicas, bueno, ya todas los conocemos, principalmente es dolor, atrofia de la región tenar, como lo vemos en la imagen de su derecha, parestesias, y obviamente las parestesias van a estar limitadas al territorio del nervio mediano, que va a ser parestesias en el primero, segundo, tercero y el lado radial del cuarto dedo. Principalmente los pacientes llegan con un predominio nocturno, diciendo que tienen este tipo de sintomatologías de un predominio nocturno. En muchas ocasiones, por los hábitos para dormir, al momento de que despiertan tienen una sintomatología muy notoria que mejora durante el día y dependiendo de las actividades, por la noche también se acentúa más. Es de una intensidad variable y algo que nosotros observamos también fue la debilidad de la potencia muscular, principalmente del abductor corto y el oponente del pulgar. Esto, como lo explorábamos, también al momento de darles una hoja a los pacientes y tratar de evitar que se las quitáramos, bueno, la fuerza está muy disminuida. La que sigue, por favor. En el diagnóstico, hasta el momento, aquí se puede entrar un poco en discusión, ¿no? Pero sin embargo no hay nada que esté fundamentado en el que haya un estudio que se considere como el estándar de oro. Sin embargo, el diagnóstico tiene que basarse en dos formas. El diagnóstico clínico, sin embargo, este va a depender de las habilidades de quien realiza, ¿no? Hay que saber explorar muy bien el signo de Tinel, la prueba de Fallen y las maniobras de compresión del nervio mediano. Inclusive cuando éramos recientes llegábamos a confundir las pruebas de Fallen, ya que hay una prueba clásica y una prueba invertida y algunas otras pruebas que aumenta la presión sobre el nervio mediano. La electromiografía, como lo vamos a ver, no podemos basarnos exclusivamente en una electromiografía, ya que hasta un 30-35% de las electromiografías, como lo vamos a ver en una diapositiva más adelante, llegan a ser normales. Siempre hay que tener las dos bases, tanto un diagnóstico clínico con todas las manifestaciones que vimos en las diapositivas anteriores y una electromiografía para sustentar también diagnóstico. La que sigue, por favor. Para llegar a un diagnóstico certero, entonces tenemos que conjuntar varias cosas. Una historia clínica, esto puede ser, evidentemente, si es, digamos, mujer, no es exclusivo, evidentemente, un grupo etario de vida laboral, un tipo de trabajo que esté, como le dijimos, a fuerzas excesivas sobre la región del túnel del carpo, con signos positivos a la exploración física y un resultado electromiográfico, pues bueno, podemos llegar a un diagnóstico prácticamente certero. Y el diagnóstico diferencial, pues bueno, hacerlo con algunas otras patologías de la mano, como el síndrome de compresión cubital y en algunas ocasiones con la enfermedad de Kravain. No tiene nada que ver una compresión nerviosa con una lesión tendinosa. Sin embargo, muchos pacientes a veces el dolor que da a nivel del pulgar y del oponente del pulgar puede confundirnos con una enfermedad de Kravain. La que sigue, por favor. El tratamiento. Como vamos a ver, hay hay quien va a iniciar primero con un tratamiento médico, no quirúrgico, rehabilitación, analgésicos y posteriormente, bueno, dependiendo del tipo de sintomatología, va a definir su tratamiento. En nuestro caso, nosotros vimos que la respuesta con una inyección local de esteroides a dosis normales tiene una mejoría entre un 51 y un 93%, con una mediana o un promedio del 76%. Esto es tomando, antes de que hiciéramos este estudio, las dosis habituales, que van del 30 a 40 miligramos de esteroides. El tratamiento quirúrgico, bueno, consiste en la apertura del retináculo flexor del carpo, y nosotros vimos que a un año, dependiendo de los pacientes, tenía una mejoría hasta el 75%. Sin embargo, al ser un procedimiento quirúrgico, no está libre de complicaciones. Observamos también a nivel de la literatura mundial que el 8% puede tener un aumento de la sintomatología o complicaciones de la misma posterior al acto quirúrgico. La que sigue, por favor. Y esto se va a deber primero, bueno, a un mal diagnóstico y a una apertura incompleta del túnel del carpo. Actualmente no se ha establecido un tratamiento óptimo para el manejo del síndrome del túnel del carpo.
El tratamiento no quirúrgico es muy variable, puede ir desde una ferolización, encontrándose que la mejoría más grande con este tipo de manejo es cuando el paciente utiliza la férula, pues prácticamente las 24 horas al dormir. De manera inicial, cuando estábamos haciendo nosotros el estudio, mandamos la ferolización predominantemente sobre la noche. ¿Por qué? Porque es ahí cuando notábamos que los pacientes viciaban la apertura de las manos al momento de dormir. Sin embargo, se puede iniciar con medicamentos como los AINES, que pueden ser variados, combinándolos inclusive con inyección local de esteroides a dosis habituales de 30 a 40 miligramos. ¿Y cuál es la finalidad de los esteroides a nivel local? Va a ser disminuir el edema de la vaina sinovial. Recordando que esto es un círculo vicioso. Si nosotros no disminuimos este edema, hay también cierta parte de isquemia y se va potencializando cada vez más el efecto. Llega a aplanarse el nervio y de ahí los cambios o las lesiones sobre el nervio van siendo cada vez mayores. La que sigue, por favor. Los síntomas leves pueden ser tratados de forma conservadora con inyección local de esteroides. Hay gente que da inclusive vitamina B. Ahorita vamos a ver el nivel de confianza que tiene este tipo de tratamientos. Analgésicos por vía oral, hay terapia, hay quien manda ultrasonido, hay quien manda radiofrecuencia. Sin embargo, nada de esto ha demostrado a nivel de la literatura mundial que sea adecuado. Los síntomas moderados a severos, aquí lo que hemos visto es que la cirugía va a ser el único tratamiento que va a proporcionar una mejoría de la sintomatología por lo menos a un año. Lo que nosotros llegamos a ver en nuestro estudio es que cuando damos manejo en sintomatología moderada, va a ser la misma mejoría a un año si la comparamos con el manejo quirúrgico. Lo que les decía, vamos a encontrar que a pesar de que tengamos una clínica positiva para la compresión del túnel del carpo, hasta en un 30%, a veces hasta 34%, la electromiografía puede resultar normal. Y cuando nuestros pacientes llegan a la consulta externa por primera vez, un porcentaje del 10 al 11% llegaban con sintomatología leve, una sintomatología moderada en un 20 a un 22% y una sintomatología muy severa hasta el 65%. Esos pacientes que ya llegaban con una sintomatología severa que limitaba sus actividades diarias, inclusive en el trabajo, eran pacientes que inmediatamente los derivábamos a un manejo quirúrgico. La que sigue, por favor. La evidencia a nivel 1, que es la evidencia más sustentada, refiere que el manejo con esteroides locales y orales son eficaces. Una evidencia moderada o nivel 2 nos dice que la vitamina B6 pues, es inefectiva, no tiene ninguna mejoría del paciente con este tratamiento, y el manejo con la ferolización sí lo es. Sin embargo, lo que les digo, en ocasiones no podemos mandar a un paciente a trabajar con férula debido a las actividades que realiza. Aquí debemos de basarnos o ayudarnos mucho de a qué se dedica el paciente, ¿no? Si es un paciente que podemos cambiar de un área a un área que tenga menos presión sobre el túnel del carpo, pues bueno. Pero la gran mayoría, pues evidentemente no va a llegar a su trabajo y va a decir que necesita cambio de área, ¿no? Y una evidencia nivel 3, que es la menos sustentada, nos dice que los diuréticos, el ácido y el ultrasonido, pues son efectivos. Esto prácticamente no está sustentado. La que sigue, por favor. El tratamiento, nosotros observamos también que a corto plazo la inyección local de esteroide, esto es a un año, va a ser mejor que la descompresión quirúrgica. Perdón, esto va a ser mejor y a un año van a ser igual de efectivas, ¿ok? Sin embargo, en la cirugía podemos encontrarnos con tasas de error y complicaciones debido a un diagnóstico incorrecto o a una apertura incompleta del ligamento carpal transverso. La mejoría, encontramos también otro artículo, en donde veíamos que pacientes mayores de 70 años o 70 años, la mejoría de la resolución de los síntomas, tanto de la disfunción como de lo que el paciente esperaba, era adecuado con la cirugía. Entonces, esto nos demuestra que una edad de 70 años o más, pues no tiene que ser privativa de un manejo quirúrgico en los pacientes. La que sigue, por favor. La respuesta inicial a la inyección de los esteroides va a ser desde el 50 al 93% con una mediana del 76%. Sin embargo, los esteroides que más se utilizan son la betametasona, la dexametasona, la triamcinolona, que como sabemos, pues bueno, es el esteroide que más se ha estudiado y sobre el cual tenemos mejores resultados. Y en nuestro ambiente, que en este caso fue en el Seguro Social, como no solamente en la raza, sino también en lo más verde, que es lo que nosotros vemos, el acetato de metilprednisolona, por la facilidad que tenemos de conseguirlo, fue el motivo por el cual lo hicimos con este esteroide y encontramos en realidad muy buenos resultados. Sin embargo, yo creo que todavía nos falta comparar
todavía resultados entre esteroides distintos. Si estudiáramos el acetato de metilprednisolona con la triamcinolona, tendríamos que variar las dosis. La que sigue, por favor. Vimos en otros estudios cómo se comparaban los valores de cada esteroide. La base científica en la cual basamos este estudio de posgrado tuvo dos tesis previas. En el 2012, el doctor Andoaga, que es el titular de esta consulta y el titular de estas tesis, hizo un estudio en donde se hallaban sobre heridas agudas, dosis de metilprednisolona a 6, a 8, a 10, a 12, a 24 y a 40 miligramos para el manejo de las heridas agudas. Y lo que encontraron ahí fue que en dosis de 8 miligramos y menores tuvieron menos complicaciones. Ya sabemos cuáles son todas las complicaciones de los esteroides, ahorita las vamos a ver también. Y posteriormente, 10 años después, en el 2012, empezó sobre la patología de mano ya la aplicación de estas dosis de 8 miligramos. Les llamamos minidosis y en realidad porque estábamos por debajo del 75% de la dosis habitual. Pero bueno, para evitar conflictos, son 8 miligramos, ¿no? En este estudio del 2012, se dio el manejo con 8 miligramos en el primer compartimento dorsal, obteniendo resultados igual de buenos que con el manejo del túnel del carpo. Nos faltaría inclusive hacer un estudio igual, también a 8 miligramos, contra 30 miligramos para otro tipo de patologías, inclusive como para dedo de gatillo, ¿no? Todavía faltan varios estudios que se pudieran hacer, sin embargo, bueno, pues están en el aire para quien quiera hacerlo todavía, ¿no? La que sigue, por favor. Lo que les decía, si quisiéramos comparar distintos esteroides, nosotros vimos que 25 miligramos de hidrocortisona son igual o más efectivos que dosis mayores de triamcinolona. Una sola dosis, de metilprednisolona, pero a dosis estándares de 40 miligramos, es igual de efectiva comparándola cuando aplicamos 2 veces dosis de 8 miligramos después de 8 semanas. Sin embargo, pues, a pesar de que estábamos evitando la cirugía, sabemos que no todo es adecuado y los esteroides tienen distintos efectos adversos. Los que nosotros encontramos y por lo que sustentamos este trabajo fue con el estudio del 2002, en donde encontramos principalmente infección de los sitios quirúrgicos y dehiscencia de las heridas quirúrgicas. Sin embargo, pues, bueno, sabemos que tienen cambios de coloración de la piel, el cual puede ser hipopigmentación o hiperpigmentación, atelectasias, atrofia cutánea, necrosis cutánea, debilidad tendinosa. Esto es un motivo por el cual en particular el titular o el doctor Andoaga no quería hacer manejo sobre dedo gatillo, ¿no? Quizás nosotros por el miedo de la debilidad tendinosa y posteriormente la ruptura. La lesión nerviosa sí está descrita y sí se puede llegar a ocasionar si hacemos una infiltración inadecuada sobre el túnel del carpo. Todos los pacientes principalmente tienen dolor post-aplicación, la cual dura 24 horas. Después de las 24 horas, el esteroide ya se absorbe, empieza con el movimiento a distribuirse de una mejor manera y el dolor disminuye. Sin embargo, el primer día sí llegaba a ser un dolor bastante intenso en los pacientes. La que sigue, por favor. A pesar de la revisión bibliográfica que se hizo para este posgrado, hasta el momento no se habían encontrado ningún estudio donde se emplearan dosis menores a las estándares de 30 a 40 miligramos para el manejo de la patología del síndrome de túnel del carpo. La que sigue, por favor. ¿Cuál fue nuestro planteamiento del problema? Nos preguntamos cuál era la efectividad del acetato de metilprednisolona a estas dosis bajas de 8 miligramos en el manejo del síndrome de túnel del carpo, aplicado directamente sobre el retináculo flexor, en pacientes que acudían por primera vez a la consulta externa. Como lo vamos a ver en nuestros criterios de exclusión, todos los pacientes que ya habían tenido algún manejo previo no entraron en nuestro estudio. La que sigue, por favor. La justificación. Como vimos nosotros que en la consulta externa era la principal patología de mano que nosotros tratábamos, pues quisimos hacer algo práctico para el paciente y sobre todo para restablecer su función y que se regresara al trabajo de una manera más rápida, ¿no? Entonces, de encontrar que las dosis de 8 miligramos eran igual o más efectivas que las dosis estándares, pensamos que se podría establecer como una primera opción de tratamiento, ofreciendo un tratamiento más rápido, no utilización de un material quirúrgico, disminuir las posibles complicaciones de cualquier procedimiento quirúrgico, la no expedición de medicamentos, y en este caso, como fue hecho en una institución pública, disminuir el número de días y de incapacidades, ¿no? La que sigue, por favor. Los criterios de inclusión para nuestros pacientes fueron hombres o mujeres derechohabientes de esta institución, con una edad mayor o igual a 18 años,
que tuvieran el diagnóstico clínico y sustentado por electromiografía del síndrome de túnel del carpo, no portadores de enfermedades crónico-degenerativas autoinmunes o del tejido conectivo, y bueno, todos los pacientes que firmaran un consentimiento para estar dentro del estudio. La que sigue, los criterios de exclusión fueron hombres o mujeres que ya tuvieran un procedimiento quirúrgico previo para la apertura del retináculo flexor del carpo, que presentaran recidiva. ¿Esto por qué? Aquí, al igual que en muchas instituciones, bueno, parte de los tratamientos quirúrgicos en ocasiones lo hacen los residentes. Entonces, sabíamos que teníamos la posibilidad de que el túnel no estuviera abierto de manera adecuada, ¿no? Y a pesar, si se hacía un segundo intento quirúrgico y seguía con recidiva de la sintomatología, lo excluíamos y pensábamos en alguna otra patología como síndrome de salida torácica. Empezábamos a ver ya, ahí involucrábamos ya ortopedia, radiografías de cervicales y empezamos a buscar alguna otra patología, ¿no? También se excluían pacientes portadores de enfermedades crónico-degenerativas y del tejido conectivo, y a los que ya se les había aplicado dosis de esteroides, pero a dosis normales de 30 o 40 miligramos. Y los pacientes que eran alérgicos a la metilprednisolona o a la lidocaína, que era también el vehículo con el cual diluíamos el esteroide. La que sigue. Nuestro tamaño de muestra, nosotros tuvimos un tamaño de muestra de 120 pacientes. Estos 120 pacientes los hicimos en un periodo muy corto de 3 meses. Entonces, si nosotros transportáramos este estudio a un año, pues sabemos que el grupo de pacientes es enorme en realidad, ¿no? Lo hicimos a 3 meses y dividimos el grupo, los 120 pacientes en 3 grupos. El primer grupo fue 40 pacientes con dosis de 40 miligramos, un segundo grupo con dosis de 8 miligramos y un tercer grupo con descompresión quirúrgica. Este fue un estudio clínico controlado, aleatorizado, analítico, comparativo, longitudinal, prospectivo, en donde llevamos a casos y controles. La que sigue, por favor. Dentro de la división de grupos, el grupo A ya lo dividimos en un tratamiento quirúrgico, el B, perdón, en 40 miligramos de metil, en el C, 8 miligramos de metilprednisolona. El sitio de aplicación que nosotros, por el cual abordamos para ya sea la dosis de 40 miligramos o de 8 miligramos, fue a 1 centímetro distal del pliegue palmar. Era con una angulación de 45 grados, sentíamos cuando pasábamos el retináculo, infiltrábamos ahí, normalmente lo que hacíamos eran 8 miligramos y lo llevábamos a 3 centímetros. Entonces, esto era también por lo cual los pacientes presentaban dolor post-aplicación, ¿no? Era 3 mililitros en un periodo, en un lugar que es completamente cerrado, ¿no? La que sigue, por favor. El seguimiento, a cada una de las personas se les citó a las 2 y a las 4 semanas. Como van a ver en las tablas y en las gráficas posteriores, lo que nosotros encontramos a las 2 semanas fue una disminución prácticamente del 50% de la sintomatología. Sin embargo, ya a las 4 semanas, la sintomatología mejoraba hasta un 75%. En cada revisión, a los pacientes se les evaluaba la sintomatología completa del túnel del carpo. Dolor, parestesias y la fuerza muscular. Así como las complicaciones de cada procedimiento en caso de haberlos. Esto era dolor en el sitio de aplicación, lesiones nerviosas y características de la piel. Un resultado efectivo fue considerado como la ausencia de dolor, ausencia de las parestesias y la fuerza normal de la mano a las 4 semanas posteriores al tratamiento. La que sigue. ¿Y esto cómo lo evaluamos? Las 3 variables que nosotros tomamos en cuenta, el dolor, bueno, fue una escala visual análoga que le dábamos al paciente dentro de la historia clínica, que fuera catalogando su escala que él tenía el dolor. Las alteraciones de la sensibilidad lo valoramos con la escala de Iguet y Zachary, lo cual era la discriminación a 20 milímetros, y de ahí hacia abajo hasta 2 milímetros. Y la potencia muscular con la escala de Daniels, en la cual era, en nuestro caso hicimos un poquito de variación, era con la hoja que les decía para el oponente pulgar, ¿no? La que sigue, por favor. Los resultados que nosotros tuvimos en este estudio de posgrado fue de los 120 pacientes que nosotros estudiamos, la edad promedio fue de 53 años, como lo veíamos comparándolo con la literatura mundial, cae exactamente en el mismo grupo. El sexo femenino fue predominante en los 3 grupos, cosa que también se traspola a una literatura mundial. El grupo A, que es el grupo quirúrgico,
la mejoría de los síntomas fue de un 45% nada más, inclusive a las 4 semanas. Mientras que en el grupo B y C, que son la aplicación de esteroides, fue mayor del 50%. Posteriormente lo vamos a ir dividiendo en cuanto a las semanas. El grupo que mostró mayor mejoría en cuanto a las parestesias y en la mejoría de la fuerza fue el grupo con 8 miligramos. Inclusive, esos 8 miligramos llegó a una mejoría casi hasta el 90-95%, ¿no? El grupo C, que fue de los 8 miligramos, tuvo una mejoría del dolor en un 85% a las 4 semanas, mientras que el grupo A y el B, que es el quirúrgico, y el de 40 miligramos, tuvo mejoría del dolor del 45 y el 62% a las 4 semanas. La que sigue. Entonces, como vemos, nosotros nos fuimos dando cuenta que los 8 miligramos hasta el momento estaban igual en cuanto a los resultados en la literatura mundial de la mejoría. Entonces, no encontramos diferencias significativas entre los grupos en lo que respecta al sexo. Bueno, vimos al final que eran más mujeres. Peso, dolor, sensibilidad y fuerza al inicio del tratamiento antes de la intervención. La proporción de pacientes respecto al sexo fue mayor en los 3 grupos. La mediana de peso, esto fue muy importante. Nosotros también, aquí lo que nos faltó evaluar fue la relación que teníamos con el sobrepeso, ¿no? En realidad, pues todos los pacientes estaban entre 65 kilogramos, entonces no fue algo que hubiéramos excluido. Mientras que en el grupo fue algo de 60 kilos, entonces en realidad aquí el peso no tuvo nada que ver. Esta podría haber sido otra variable que pudimos haber tomado también en cuenta para ampliar el grupo nuestro. La que sigue, por favor. La mano lesionada en los 3 grupos fue la mano derecha, predominantemente en los 3 grupos. En el grupo C vimos que la recuperación del dolor, esto es una escala de 0, según la escala de la fuerza muscular, fue del 55% a la segunda semana y subió hasta el 85%. Hubo una mejoría del 40% de la segunda a la 4ª semana. Mientras que en el grupo A y B, a la segunda semana, la mejoría del dolor fue del 25% y de 37.5% fue nula la recuperación. O sea, también vimos que no siempre la mayor mejoría, es con el tratamiento quirúrgico, ¿no? La que sigue, por favor. Si nosotros analizábamos las gráficas, veíamos que a la segunda semana, que son las gráficas o los colores del medio, sí había cierta mejoría, sin embargo, no era completa. Pero ya una vez que llegábamos a la 4ª semana, con cualquiera de las 2 aplicaciones de esteroide, veíamos que la línea de la gráfica disminuía de manera importante. Y vimos al momento de hacer las gráficas que en el grupo de metilprednisolona con 8 miligramos, pues la mejoría de la sintomatología fue de una forma importante, ¿no? La que sigue. Ahora, respecto a la sensibilidad, la discriminación a puntos por milímetros, vimos que con el manejo quirúrgico tuvo una mejoría del 80%. Aquí, en cuanto a la sensibilidad, sí nos fue muy bien con el manejo quirúrgico. Los resultados respecto a la fuerza fue similar a la sensibilidad, pero aquí lo vimos que la mejoría mayor fue en el grupo C. Respecto al dolor, podemos observar que con el tratamiento de 8 miligramos hay una respuesta conforme a las semanas observadas. Si analizamos la gráfica de acá, el color verde es nuestra tesis, que es los 8 miligramos. Si lo comparamos con el color azul, que es el manejo quirúrgico, y la roja, vimos que a las 2 semanas con los 40 miligramos sí tenían una mejoría, la cual iba siendo paulatina hasta la 4ª semana. Y con el manejo quirúrgico, en realidad ahí el dolor se quedaba lineal prácticamente, ¿no? La que sigue. Si, ya en la última gráfica, cuando evaluamos de manera global la eficacia de los tratamientos, vimos una curación o una mejoría muy importante, predominantemente con el manejo de 8 miligramos de metilprednisolona comparado con los otros 2 grupos. La que sigue, por favor. Las conclusiones que llegamos aquí fueron que las dosis de 8 miligramos era inclusive mejor, superó la escala del igual y llegó a ser mejor para la resolución de la sintomatología a las 4 semanas en un 55%. Esos pacientes, un gran porcentaje de ellos los tuvimos que seguir revisando a 1 año, esto para darle seguimiento a este protocolo, y seguimos con la misma mejoría al 50-55 aproximadamente. Ahora, si lo lleváramos a más años, pues bueno, ahí valdría la pena ver
cómo nos fue después de un año, ¿no? Desgraciadamente, pues bueno, al salir de la residencia se perdió el grupo de pacientes a un año. Los tratamientos quirúrgicos y de 40 miligramos aumentan los efectos adversos. Sabemos que ahí vimos, perdón, en las gráficas que los efectos adversos como complicaciones quirúrgicas eran mayores. Tienen una mayor proporción de pacientes con disminución de la sensibilidad o fuerza y o aumento del dolor. La que sigue, creo que es la última. Pues muchas gracias. Esto fue la presentación de este protocolo. En manera particular, desde hace 5 años, tanto en la consulta institucional como en la privada, el titular de esta consulta y yo ya de manera personal seguimos con 8 miligramos y hasta el momento no hemos tenido ninguna complicación con mejoría de la sintomatología, y yo en lo personal ya utilizo esos 8 miligramos para Kerbain, para túnel del carpo, y lo que me falta pues es, como les decía, algo sustentar algo para dedo en gatillo, ¿no? Pero pues hasta ahorita la verdad nos hemos encontrado con muy buenos resultados y sin ninguna complicación prácticamente, ¿no? Gracias. ¿Alguna pregunta para el doctor Pacheco? Sí, buenas noches. Buenas noches. De hecho, tengo entendido que sería tu trabajo de ingreso, ¿no? Sí. Gracias. Sí, hay varias observaciones. En realidad, digamos, sí hay mucha controversia, como dicen, en el origen, en la causa del túnel del carpo. En realidad, múltiples ocupaciones que provoquen inflamación de la sinovial y los tendones van a provocar Sí. compresión del nervio o gangliones dentro del túnel, etcétera, son otras cosas. Pero efectivamente la tendinocinovitis es una causa muy importante y que se va a manifestar en estos pacientes, sobre todo casos ya de mediana larga evolución, en dolor. Sí. El tejido inflamado no que le va a dar dolor, o sea, el nervio como tal No, es el tejido inflamado. es el tejido inflamado. Entonces, por eso es evidente la mejoría con infiltración de esteroides. Pero ahora bien, digamos, ya el que se dedica a uno con regularidad a estas situaciones, cuando es en mi experiencia personal, pues mi opción en la mayoría de los casos es quirúrgica en cuanto a un buen diseño de mi incisión, porque efectivamente no es en cualquier lado. Milímetros marcan la diferencia entre efectos adversos o no. Y en estos casos de pacientes que además se agrega dolor, porque no en todos hay dolores, de hecho la causa número 1 son alteraciones de la sensibilidad. Así es. Y en caso de dolor, para mí es una alerta de que además de liberar el túnel, el ligamento, yo hago sinolectomía. Okay. No nada más liberarlo, es sinolectomía. Y con eso, precisamente mi tasa de resolución de síntomas 100%. Entonces tal vez es un dato pues, que no vi que agregaras en tu trabajo. Que no creo que al principio lo que decíamos es que, desgraciadamente, y digo desgraciadamente porque es parte de la práctica o parte de la educación que tenemos como residentes, ¿no? Muchas veces por nuestra inexperiencia somos nosotros los que hacíamos este tipo de cirugía. A veces, y por desconocimiento no terminamos de abrir completo el túnel, ¿no? O sea, ya una cirugía de especialidad de mano, o sea, para no, mí no es permisible. Exacto. No abrir completamente el ligamento. Exacto. Entonces, pues no puedes decir, no lo voy a hacer porque se libera incompleto. Es que no se puede permitir. Sí, claro. Entonces, eso no cabría como una variable. Ok. Felicitarte por su trabajo. Muchas gracias. Bueno, aquí me vienen varias cosas a la mente. La dosis de 40 miligramos, ¿la ponen en un solo evento o en varios eventos? En un solo evento. Ok. Hay por ahí descrito en la literatura, incluso hay gente que ya no está recomendando mucho la utilización de esteroides o de corticoides, porque hay la tendencia que han encontrado datos de cristalización. Exacto. Entonces aquí no lo mencionas, y incluso hay gente que dice que puede ser como quizá una sola vez y nada más, y servir como prueba diagnóstica. Ajá. Uh-huh. Aquí hay otro problema también, el ligamento anular del carpo, que es el que hay que cortar, es una especie de cable de lo que vemos de la compañía de luz.
y el nervio mediano viene exactamente en la parte media. Sí, sí. O sea, primero van los palmares, los flexores, y luego va el nervio. O sea, no viene por encima. Entonces, aquí hay que ser muy cauto porque dices, una de las cosas que mencionaste en tu plática es ponerlo en un lugar inadecuado. Sí. Pero también otro de los problemas es meterlo dentro del nervio mediano. Ajá. Que no se... ¿Qué, perdón? No, Ah, sí. ahorita que termines. Que no se está mencionando también, que nos puede generar una causalgia, por ejemplo. De hecho, vemos como complicaciones la lesión nerviosa. Ajá. Sí, Porque aquí sí habría que ser muy cauto en el sitio donde sí lo mencionas, que como referencia bueno, en el pliegue, sí, claro. a 1 milímetro, A 1 centímetro. 1 centímetro lo pones. Pero sí, bueno, aquí yo quiero hacer hincapié en el dato que tenemos de la cristalización del medicamento. De hecho, hay varios estudios en donde comparaban una sola dosis contra una dosis y después a las 3 semanas otra. E inclusive llegaban a hacer una tercera aplicación. Y se llegó a la conclusión de que una sola dosis es igual de efectiva, ¿no? No hay por qué estar repitiendo la aplicación. Yo creo que lo que nos lleva a esta plática, esta reflexión, es a que cuando hablamos del subespecialista, en nuestro caso cirugía de mano, pero puede traspolarse a cualquier área específica del cuerpo, cualquier patología. La clave es tener un armamentario muy grande. ¿Por qué? Porque sabemos que las guías de práctica clínica tienen una gran importancia desde el punto de vista de enseñanza al residente o inclusive desde el punto de vista legal para decir que algo se lleva con cierto flujo. Sin embargo, yo creo que estos tratamientos de infiltraciones a través del tiempo han tenido diferentes grados de efectividad, no se puede decir que no sirvan. En diferentes manos, con diferentes medicamentos, con diferentes técnicas, han dado un muy buen resultado. El hablar de que haya algún grupo de trabajo que no tenga ninguna complicación es muy difícil. Yo creo que las complicaciones de la cirugía van del 2% y en manos inexpertas hasta probablemente el 100%. Lo que nos lleva a pensar en lo mismo. Ninguna cirugía, aunque haya lugares, cuando uno ve las notas en los casos periciales que a veces uno hace, que dice es que liberación del túnel de carpo 20 minutos, con isquemia puesta en la muñeca, sin anestesiólogo, es una serie de cosas que ya te van diciendo el simple hecho de ver la cicatriz quirúrgica, cómo se hizo, la longitud, la posición. Entonces, sabemos que un túnel de carpo se puede complicar también grandemente. Entonces, qué bueno que aquí veamos otros tipos de manejos. A mí me gusta como prueba diagnóstica lo que se manejó aquí. Creo que lo peor que puede pasar es que no funcione. Igual. Rodrigo, es muy interesante tu trabajo por varios detalles. En 2012 salió un artículo de una evaluación de cirujanos de mano en Estados Unidos, de todos los miembros de la asociación, de la sociedad, de cirugía de mano, y se está recurriendo más al tratamiento conservador. Es lo importante también porque tuvieron muy buenos resultados de lo que podríamos esperar en general para el tratamiento de esteroide, ¿no? Yo tengo algunas preguntitas que hacerte, permíteme. Sí. ¿Cómo aleatorizaron los grupos? Fueron, eso sí. Al hacer el estudio, todo el cálculo de la muestra nos daban, inclusive para este periodo de tiempo, nos daban 115 pacientes. Nosotros inclusive subimos la muestra por la cantidad de gente que teníamos o la cantidad de pacientes que teníamos a 120, o sea, 140 pacientes. Digo, 40 Entonces pacientes. fue realizado de forma retrospectiva. De forma retrospectiva, sí. Okay. Esa es una cuestión importante porque cuando lo haces así, pasa lo que nos mostraste, que tienes pacientes muy diversos, con compresiones también de distintos niveles, y entonces comparar el tratamiento conservador que recibió uno contra la infiltración que recibió otro, pero de forma retrospectiva, es incorrecto, y entonces a lo mejor tener resultados variables. Sí, que para interpretar es importante que lo menciones, porque si no da una impresión así de, oye, lo aleatorizaron verdaderamente, y entonces les fue más o menos igual, eso llama la atención. Y otra cosa, cuando los infiltraron, nunca le hicieron nada más, nunca fue férula ni nada más. No, en este caso al titular no le gustaba la férula, de hecho. Entonces era infiltración y que se fuera a trabajar y que realizara sus actividades de manera normal. Perfecto. Otra cosa, tus conclusiones están muy bien, pero el periodo es demasiado corto. Incluso cuando te vas a un año es corto, ¿no? Que compares tratamiento conservador con uno quirúrgico, incluso mencionaste en tu trabajo, el quirúrgico está teniendo complicaciones del 8%. Del 8%. Muy bajo, está bastante bien. Y la efectividad de la infiltración es 76%. Es que tienes como 24 que no les va tan bien. Que no les va tan bien. Entonces,
también eso realmente, ¿no? Todo esto porque si lo piensas publicar... Sí, aquí el problema fue el tiempo que inclusive para hacer el estudio se nos limitaba todavía un poco más, ¿no? Y al final, cuando tratamos de hacer seguimientos, inclusive otra tesis, por cuestiones educativas, no te permitían hacer el mismo estudio con seguimiento a 2 o a más años, ¿no? Desgraciadamente esa fue una de las limitaciones. Y 2 observaciones nada más, porque hay residentes, cuando haces pinza y está débil, puede ser debilidad de la cabeza larga del abductor, puede ser compresión de cubital también y estar ahí. Y de diagnósticos diferenciales, no mencionaste la compresión del pronador redondo, que es muy común, y sí mencionaste arriba entonces, pues, bienvenido a los... Muchas gracias. Pues entregamos su diploma al doctor Camacho. Muchas gracias. Los invitamos a que pasen al ambiguo. ¿Algún otro asunto que alguien quiera tratar? ¿Algún aviso?